lección número 48, que se titula El juicio de Israel y las naciones. Vamos a tomar como base este pasaje que se encuentra Mateo 25 del 31 al 46. Le vamos a ir dando por favor lectura alternadamente para poder comenzar. Dice así la escritura, yo inicio, usted continúa. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Usted 32? Reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, entonces vamos a aprender el juicio de Israel y las naciones. Seguimos viendo entonces profecías aún no cumplidas, y con esta sección que acabamos de leer, el Señor Jesús concluye el extenso discurso del Sermón del Monte de los Olivos, en el que habla meramente de temas escatológicos. Vimos las señales antes del fin de los tiempos, vimos la segunda venida de Cristo y ahora el juicio a las naciones. Y también están incluidos en estos temas escatológicos la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos, que tienen que ver con estos tiempos finales. Bien, nosotros entonces a lo largo de las escrituras, toda la Biblia nos muestra a un Dios que ama. Aquí en esta mañana, ¿cuántos saben que Dios les ama? Amén. Dios nos ama. Él dijo por medio del profeta Jeremías, un pasaje conocidísimo, 31:3, con amor eterno te he amado. Él nos dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero también vemos que ese mismo Dios que ama se enoja. Ese mismo Dios que ama completamente se irrita con el pecador, y no solamente se irrita y se enoja por un momento, porque a veces esa es la idea confusa que tenemos, sino que el mismo Dios de amor puede mantener el estado de enojo, el estado de ira, hasta que el pecador se arrepienta. Si el pecador no se arrepiente, Dios está enojado con él cada minuto y cada segundo. Si ese pecador pasa toda la vida, 10, 15, 20, 30 años, sin arrepentirse de su condición de pecador, esos mismos 15, 20, 30 años, Dios está enojado con él. Y no solamente es que va a estar enojado con él, sino que lo va a castigar cuando y cómo es debido.
Yo que vayamos a una cita, Salmo 7, capítulo 11. Hoy traigo alrededor de unas 15 citas y en algún momento usted me va a ayudar. Salmo capítulo 7, versículo 11. Fíjese bien cómo dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Lo primero que nos está diciendo que ese mismo Dios que nos ama también es juez, es justo, y en esa justicia está enojado con el pecador todos los días. Yo sé que usted es un hombre que conoce a Dios, y en ese conocimiento de Dios sabe que Él es juez justo que enjuicia con justicia. A pesar de que es un juego de palabras, todo tiene sentido. Él es juez, Él es justo, enjuicia con justicia. Y al conocer usted de Dios, este atributo de Dios lo tiene que tener presente diariamente. No se le puede olvidar que Dios es justo y que Él enjuicia. Por ejemplo, algo le tiene que ayudar a usted para recordarlo. Por ejemplo, en mi caso, mi segundo nombre me recuerda todos los días que Dios es justo. Yo me llamo Daniel, también mi segundo nombre, por si usted no sabía, y Daniel significa Dios es mi juez. Entonces yo no puedo olvidar mi nombre, y con base a ese significado, yo recuerdo todos los días, Josué, Dios es tu juez. Y un breve ejemplo de que Dios es el juez justo que enjuicia con justicia, lo encontramos en el libro de los Génesis. Si usted recorre únicamente los primeros 11 capítulos, podrá ver que el Señor emite 3 juicios severos. En apenas 11 capítulos de la Biblia, Dios ya emitió 3 juicios severos. En el capítulo 3 enjuicia al hombre, a la mujer y a la serpiente y a Satanás, a los 4 de un jalón. En el capítulo 7 enjuicia a la humanidad con el diluvio. Y en el capítulo 11 vuelve a enjuiciar a la humanidad con la confusión de Torre de Babel. No tenemos que avanzar mucho, no tenemos que llegar a Apocalipsis, no tenemos que llegar ni siquiera al segundo libro de la Biblia para poder corroborar que Dios enjuicia. Y si seguimos recorriendo toda la Biblia, nos vamos a encontrar con más y más juicios que Dios ha emitido. Y alguien podría decir, pero entonces eso es del pasado, porque la gran mayoría de los juicios que Dios ha establecido en la Biblia, pues ya ocurrieron. Pero no es así. En la edad contemporánea, hoy día, el Señor sigue enjuiciando a las personas por sus acciones y por sus palabras. Usted recordará, hace no mucho, Hugo Chávez se le ocurrió maldecir al pueblo de Israel y con sus mismas palabras Dios le enjuició. De sus mismas entrañas le vino un juicio. Usted reflexione por un momento. Quizá, con toda seguridad, Dios le ha enjuiciado en alguna situación y por algún caso en particular. Aquí a todos conocemos la ira de Dios personalmente, todos conocemos el enojo y el estado de irritación de parte de Dios. Yo no tengo que voltear a ver a mi hermano para poder decir, a ver si es cierto que Dios se enjuicia, porque conmigo nunca ha estado enojado. No es así. Pero específicamente para el final de los tiempos, Dios tiene reservados juicios particulares. Para este final de los tiempos que hemos estado estudiando, Dios ha reservado algunos juicios. A nosotros nos queda por estudiar 5 lecciones, incluidas de este material que estamos viendo, Doctrinas Fundamentales, nos quedan 5 lecciones. Y de esas 5 lecciones, 3 son acerca de estos juicios particulares reservados para el final de los tiempos. Hoy veremos a Israel y las naciones, próximamente veremos a Satanás y los demonios, y un último juicio a los impíos. Al igual entonces que en la resurrección de los mártires que perecieron durante la gran tribulación, el juicio para Israel y el juicio para las naciones forma parte de los grandes acontecimientos que van a suceder en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué grandes acontecimientos estamos viendo? Los que murieron durante la gran tribulación serán resucitados en la segunda venida y también van a comenzar un juicio
al doble. Entonces vamos a ubicar, ahorita mi hermana va a poner una imagen. Aquí vamos a ubicar lo básico de este tema, el cuándo, el dónde, por quiénes van a estar presentes en uno y en otro juicio. Lo vamos a dejar allí, pero yo se lo voy a ir explicando poco a poco. Bien, entonces, en el establecimiento de su reino aquí en la tierra, cuando el Señor venga por segunda vez, Dios le ha dado al Hijo toda potestad para desplegar soberanía y autoridad para juzgar. Cuando Él venga, vendrá con toda la soberanía y toda la autoridad celestial para poder juzgar a las naciones y juzgar a cierto sector de las personas. Esto como parte del poder que Dios le ha dado al Señor Jesucristo. ¿Por qué a Él? Porque al Señor Jesucristo le corresponde ese derecho. Él lo ganó en la cruz, Él entregó su vida, Él derramó su sangre, Él nos redimió, Él venció a la muerte y por lo tanto en su segunda venida tendrá el derecho de juzgar. Así como tiene ahora la potestad de salvar en este tiempo, en su segunda venida tendrá toda potestad para enjuiciar y juzgar. Primera manita para que me ayude con alguna cita. ¿Quién se anima? Mi hermanito Robert, por favor. Juan capítulo 5, versículos 22 y 27. Sí. 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honrarán al Padre. Él no honra al Hijo, ni honra al Padre que le envió. El que no honra. ¿El 27 también? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Aquí lo que está declarando el mismo Señor Jesucristo es que el Padre le cede al Hijo toda potestad, toda autoridad, todo derecho de poder juzgar a las naciones en su segunda venida. Entonces, en el título vamos a hacer la especificación. Son dos juicios diferentes. Un juicio es para Israel, la nación, ¿sí? Y los israelitas. Y otro juicio es para el resto de las naciones. Entonces, la primera pregunta para poder resolver, si le pudieses hacer suma a esa parte, por favor, que es el dónde, vamos a responder dónde se llevará a cabo el juicio. Bien, será aquí en la tierra. El Señor Jesucristo viene ¿a dónde? A la tierra. ¿Y dónde va a ser el juicio? Entonces, aquí en la tierra. Lo primero que no va a ser en el cielo, porque ya habrá otro juicio que sucederá en el cielo y ese ya lo veremos. Tenemos que tener bien claro que ya ha ocurrido otra especie de juicio, no para condenar, sino para recompensarnos, a usted y a mí. ¿Sí? Eso ya ocurrió en el cielo. Pero ahora el Señor Jesucristo desciende a la tierra y enjuicia a Israel y a las naciones. Otra diferencia que hay que hacer es que estos juicios no van a ser en simultáneo. No va a ser al mismo tiempo. Se van a llevar a cabo en un momento y otro. En la Biblia no se dice específicamente, digamos, el momento exacto. Pero yo personalmente dudo que pase tiempo entre uno y otro. Porque ¿a qué vino el Señor? A establecer su reino. ¿Sí? No va a pasar que, bueno, primero uno y dentro de un año a otro porque quede muy cansado. Pero no van a ser al mismo tiempo. Usted piense en un juez civil. ¿Sí? No puede llevar a cabo dos juicios al mismo tiempo. Primero hace uno, termina, dicta sentencia y después se va a la otra audiencia a hacer lo mismo. Sucederá. Entonces, posiblemente terminando el juicio primero, lleve a cabo el segundo. Ahora, tengo otras dos citas. ¿Quién me ayuda? Dos manitas, mi hermanita Carmen y Ana.
Ahorita me ayuda, manita. Tengo varias, no se preocupen. Mateo, aquí donde estamos, Mateo 25:31. Usted, manita Carmen. Y Ana, por favor, me ayudas. Jeremías 23:5. Estamos viendo que dónde se va a llevar a cabo. Primero, aspecto general, aquí en la tierra. No va a ser en el cielo. Y mi hermanita Carmen nos va a leer Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice claramente el verbo cuando el Hijo del Hombre venga. Allí está la clave. ¿Qué se refiere cuando venga aquí a la tierra? ¿Sí? Haciéndonos énfasis que el juicio a las naciones y a Israel va a ser aquí en el planeta Tierra. Y el profeta Jeremías también ya lo había dicho, profetizado. 23:5, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Dónde va a ser juicio y justicia? En la tierra. En la tierra, aquí. Aquí no podemos confundirnos pensando que solamente hay un juicio y que va a ser en el cielo. No es así. Primero el Señor tiene que enjuiciar aquí, porque aquí creó al hombre, aquí le dio este lugar para vivir y aquí le va a pedir cuentas a cierto sector que ahorita veremos de lo que aconteció. Bien, pero la tierra es muy grande, claro que sí, la circunferencia de la tierra tiene 40,000 kilómetros. ¿En qué lugar hay un lugar exacto? Sí lo hay. El lugar exacto será en Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén se van a llevar a cabo estos dos juicios, tanto a Israel como a las naciones. No va a decir, bueno, como Israel, su capital es Jerusalén, a ellos y a las naciones me voy a ir a la sede de la ONU para poder entablar el juicio. No, los dos van a ser, porque hay un momento exacto en la historia que cuando el Señor venga, allí va a ocurrir. Concretamente, el juicio a Israel y a las naciones va a ser en el valle de Josafat, que usted también lo encontrará en la Biblia como Cedrón, por ejemplo. ¿Usted recuerda cuando, en dónde estaba ubicado el huerto de Getsemaní? En el torrente de Cedrón, ¿sí? Va a ser en ese mismo lugar y desde el nombre se nos dice qué va a ocurrir. Josafat significa Dios juzga. Entonces, en el lugar donde Dios juzga, el Señor Jesucristo va a juzgar. Mi hermanita Magda, ahora sí, por favor, usted me ayuda buscando Joel capítulo 3. Cuando esté allí me dice, porque van a ser algunos versículos salteados. Libro del profeta Joel capítulo 3. Sí, 3, 1 y 2. Y ahorita le digo otro versículo. Así dice la palabra de Dios. Porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y ahí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ahora, de ese mismo capítulo, el versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Amén. Entonces el Señor está diciendo aquí donde ha ocurrido una gran batalla, allí mismo voy a juzgar, y llama a todas las naciones que fueron hostiles para con Israel, quienes le saquearon, quienes la casi desaparecieron. Allí entonces el Señor, y le está haciendo un llamado de despertar, no para venir amablemente, sino para entablarles el juicio que se merecen y que no va a ser menor, que no va a ser poco. Entonces esto es en un contexto general, que no van a ser al mismo tiempo, que va a ser en el valle de Josafat. Y pasamos a la siguiente pregunta entonces, que es ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Él no va a enviar ningún ángel, ningún representante. Él no va a permitir
que nadie más diga lo que él va a decir para las naciones. Entonces tendremos un juez que va a estar sentado en su trono aquí en la tierra para dictar sentencia. Vamos a comenzar entonces con el juicio a Israel para hacer esta diferencia con el juicio a las naciones. Bien. Este juicio a Israel será abundante en número. A pesar, escuche, que solamente van a estar presentes los judíos de raza que se encuentren vivos en ese momento de la segunda venida, más los judíos resucitados creyentes que murieron en la feroz persecución de los 3 años y medio del gobierno del anticristo, que viene en el globito de aquí abajo. Entonces, ¿quiénes van a estar presentes en el juicio de Israel? Los judíos que se encuentren vivos en el momento que Cristo descendió, más los judíos que sean resucitados y que hayan creído durante el tiempo de la persecución. Recuerde que en la persecución el pueblo judío va a ser ferozmente perseguido y los que crean en el Señor van a ser muertos. Esos muertos van a ser resucitados para ser enjuiciados, más todos los judíos que se encuentren vivos, creyentes y no creyentes. 2 citas más. ¿Quién me ayuda con 2 citas más? Mi hermano Armando y Gustavo. Mi hermanito Armando, por favor, me ayuda con segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y Gus, por favor, me ayudas, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, 4:1. 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Fíjate cómo está ahí haciendo la diferencia, porque no podemos confundir con el juicio que va a ocurrir ya que toda lengua, tribu y nación en el cielo. Aquí está diciendo en su manifestación y en su reino. Se refiere a su segunda venida, y el apóstol Pablo lo tenía claro. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos, que se refiere a los que estén con vida en ese momento, y a los muertos, es decir, a los que sean levantados y resucitados, que hayan muerto durante la gran tribulación, pero que sean creyentes. Esa diferencia la tenemos que tener clara. No va a resucitar a todos, va a resucitar a los que sean creyentes para poderlos enjuiciar. Gus, por favor, primera carta de Pedro 4:5. Primera de Pedro 4:5 dice: pero ellos darán cuenta al que esté preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está diciendo el mismo apóstol Pedro que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. No nos tiene que quedar duda en eso. Y alguien podría preguntar, ¿la Biblia menciona qué juicio ocurre primero? No. No se menciona qué juicio ocurre primero, si para Israel o para las naciones. Pero quizá el juicio a Israel sea llevado a cabo como muestra de lo que declara el apóstol Pedro. Vaya conmigo. Primera carta de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces lo que está aquí tratando de decir el apóstol Pedro es que Dios enjuicia primeramente a su pueblo, a su casa. Y aquí lo tomamos en 2 sentidos. Primeramente, él está hablando como judío. Él era judío de nacionalidad. Entonces podemos tomarlo como que va a enjuiciar primeramente pues a los de Israel. Realmente, si primero empieza con el juicio a las naciones o el juicio a Israel, pues no hay una diferencia. Pero sí tendríamos que ubicar, según esto que nos dice el apóstol Pedro, que el juicio a Israel sería primero. Ahora,
toda la nación de Israel va a ser librada por el Señor de los enemigos que la tengan rodeada. Toda la nación. No importa si son buenos o malos, creyentes o no creyentes, todo judío, todo que tenga la nacionalidad de Israel será librado por el Señor, porque recuerde que las naciones van a tener rodeado a Israel, ya le habrán lastimado y hecho mucho daño, pero aquí está la diferencia. No todos los judíos serán salvos. Todo israelita será librado, pero no todos los judíos serán salvos. Por lo tanto, no todos los judíos serán dignos de entrar en su reino milenial. Hay una razón, hay una causa. No creyeron en el Mesías. Ese es el juicio para los judíos incrédulos. No van a entrar al reino milenial porque no creen en el Señor Jesucristo. Por lo cual, si nadie, no solo los judíos, si nadie cree en Cristo, no puedes tener una relación correcta con Dios. Porque hay judíos en este tiempo que no aceptan al Señor y ellos dicen tener una relación con Dios. Es imposible. Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay un sustituto. Si ellos esperan a otro Mesías, no están adorando al Dios que usted y yo conocemos. No están adorando al Dios bíblico. Entonces ese es su error y ese es su castigo. Y ese es su juicio para esos judíos no creyentes. No entrarán en el reino milenial. Una cita más, ¿quién me ayuda? ¿Alguien que no haya leído todavía? Fabi, Romanos 9, 6 al 8. Ponga usted atención a lo que va a leer nuestra hermana, porque va a reforzar esto que le estoy diciendo, que no todos los judíos van a ser salvos. Le voy a volver a leer porque un poco no se escuchó por el ruido. Ahí va. Ponga atención, por favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, hablando en un sentido espiritual, ¿sí? El 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fue lo mismo que el Señor le dejó en claro a los fariseos, aquellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Él les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿A qué obra se refería? A la fe, a creer, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo claramente, no todos por ser de la nación de Israel, haber nacido en Israel o haber tenido descendencia judía, ya en automático eres salvo. No es así. No es así. Entonces cuando venga el juicio a los que estén vivos y a los que resucite de los creyentes que hayan muerto, va a valorar, ¿creyeron en el Mesías o no creyeron en el Mesías? Ese es el juicio para Israel. Los que hayan creído en el Mesías van a entrar al reino milenial. Los que no hayan creído, aun siendo judíos, no van a entrar al reino milenial. Y nosotros tenemos que recordar, Israel fue la nación escogida. De entre todas las naciones Dios la escogió. Y desde siempre Dios ha bendecido abundantemente a Israel. Tierra que fluye leche y miel.
¿Sí? ¿Recuerdan los espías cómo regresaron cargando esos manojos de uvas? Literalmente la tierra de Israel es muy bendecida, literalmente los judíos son muy bendecidos, pero Israel y los judíos serán juzgados, no se salvarán del juicio de Dios. Ellos serán juzgados porque la salvación es personal, aún para ellos también. Cada judío que ha vivido en esta vida tendrá que dar cuenta de su fe. No están salvados en automático, y la fe está ligada a Cristo Jesús. En Él tenemos que creer. Y esto no es algo que esconda la Biblia de que Israel será juzgado. No es algo que el Señor diga, bueno, a mi pueblo no, porque son mis consentidos, porque es la nación elegida. No, la Biblia lo dice abiertamente. No vamos a ir para allá por falta de tiempo, pero si usted lee el capítulo 2 del libro de Amós, todo habla sobre el juicio a Israel. Y hay una frase que nosotros pues tenemos allí como en la mente divagando: por 3 castigos y por el 4 no revocaré su castigo. ¿A quién está hablando? A Israel. Diciendo, es la nación que yo elegí, que yo preparé, que yo formé, que yo hice de la nada, que yo le di una tierra prometida, pero se ha equivocado, pero ha cometido graves errores y no voy a revocar mi castigo. Usted como padre piénselo un poco. Cuando su hijo o su hija se porta mal, que merece un castigo, si usted no lo castiga o le quita el castigo aún sin que él haya sufrido lo necesario, ¿qué va a pasar? Va a seguirse portando mal. ¿Por qué? Porque va a decir, es puro cuento lo de mi papá, ¿no? Ya sé que a la mera hora se siente mal y pues me dice, bueno, órale, vete a ver la televisión, o no sé, toma, aquí está el dinero, o bueno, aquí están las llaves del coche, puedes irte, pero no lo vuelvas a hacer. No, si usted tiene ese corazón blando, pues realmente la otra persona va a seguir, comete y comete y comete. Entonces el Señor está diciendo, no me olvido de ninguno de sus pecados, no me olvido de ninguna de sus fallas, y por esos pecados, no por otros que no han cometido, sino por esos pecados, no revocaré el castigo que se merece. Y luego podemos ir al libro de Oseas, que del capítulo 5 hasta el 8, o sea 4 capítulos, el Señor habla sobre este mismo tema, que va a castigar y que va a enjuiciar a su pueblo. No está hablando de otras naciones, específicamente a su pueblo le está diciendo durante 4 capítulos, serás castigado. Aparte de todos los castigos y juicios que ha recibido Israel, ¿sí? La invasión de Asiria, la invasión de Babilonia, todos esos juicios que ha sufrido, aparte tendrá otro que es este que estamos viendo. ¿Quién me ayuda con una cita más? Mi hermanito Armando. Ezequiel 20, 33 al 38. Sí, hasta el 38, por favor. Dice la palabra de Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo de mando, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Amén. Está diciendo que de todas las naciones donde estén repartidos los judíos, de todos van a ser llamados. No habrá un solo judío que no se quede sin ser juzgado. Entonces los va a llamar al desierto, a esta zona del valle de Josafat, y dice allí algo que tiene que ponerlos a temblar. Y digo a ellos porque se está refiriendo a ellos. Litigaré con ustedes cara a cara. Les diré sus fallas a los que se equivocaron, y les diré también
sus recompensas a los que creyeron. Porque a veces el decir emite juicio pensamos siempre que es algo negativo, ¿no? En un juicio también puede declarar libertad, también puede declarar inocencia. Entonces a unos cara a cara les dirá, entra en el reino de tu Señor, y a otros les dirá, apartaos de mí, a todos los judíos. Entonces, como no puede faltar ninguno, los que hayan muerto, dijimos, van a resucitar para también recibir esta parte. Y esta escena que les está diciendo el Señor por medio del profeta Ezequiel ya ha ocurrido también miles de años atrás. Le ocurrió a la primera generación de hebreos que salieron de Egipto. El Señor litiga con ellos en el desierto y les da una sentencia. Esa cita yo la voy a leer. Números 14, el libro de Números 14. Versículo 20. Si usted lee el título de esa sección, dice Jehová castiga a Israel. Y dice así la escritura: entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino al mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré a los que habría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda multitud, esa multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos. ¿Y qué pasará? Allí morirán. Ya ha ocurrido de lo que está hablando el Señor. Lo que ocurrió entonces con esa primera generación fue una figura, es una figura de lo que va a ocurrir aquí en su segunda venida. Y es totalmente severo lo que está diciendo. Primero que nada, lleva la cuenta de sus faltas. 10 veces. Yo no sé. Tú cuentas, ¿verdad? Va una, van dos. No sé hasta cuál explotas, pero Dios explotó a la 10ª. Algunos dirán a la primera, yo ni me aguanto. Otros, pues bueno, le voy a dar chance una nada más. A la segunda ya no. Aquí el Señor dice aguantó 10. Y no solamente dice que aguantó, sino que hasta los de 20 años ya le murmuraban. Los que no estaban recién salidos del cascarón, que no se daban la oportunidad de conocerle, ya murmuraban contra un Dios que no conocían. Y está diciendo, los mayores de 20, todos van a morir porque murmuraron contra mí. Solamente Josué y Caleb van a sobrevivir, y los hijos que ustedes tengan, 1 año por cada día que ustedes hayan dudado. O sea, para que tú no menosprecies ningún pecado que has cometido.
es mínimo. Yo creo que ni siquiera Dios se acuerda o no pasa nada. No, de todos los pecados Él lleva cuenta y nos va a dar. Entonces, según esta figura, ahora la tierra prometida que fue, que es la recompensa a Josué, Caleb y a los hijos, ahora en el juicio de la segunda venida a Israel, la tierra prometida será el reino celestial para los justos. Esa es la tierra prometida para ellos. Y ahora el desierto para los que murieron será el infierno por incrédulos y por rebeldes. O sea, la situación sigue siendo la misma, pero ahora lo único que cambia un poco pues es el escenario. Ya no van a morir en el desierto, ahora irán al castigo eterno. Y ahora los otros ya no nada más van a reconocer y a vivir en la tierra unos años, sino que ahora eternamente estarán en la eternidad en el cielo con el Señor. Entonces, Josué y Caleb y los hijos representan a los judíos que creyeron y recibieron al Mesías. Y todos los otros 10 espías con toda la generación de 20 para arriba representan a aquellos judíos que no aceptaron al Señor Jesucristo. Y esto es tan importante que el mismo apóstol Pablo lo vuelve a citar en la primera carta a los Corintios capítulo 10. Vayamos para allá. Primera carta a Corintios capítulo 10. Que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, es decir, vieron maravillas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, pero también todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron como postrados en el desierto. Estaba diciendo y recordando, no olvidemos todas las maravillas. Nuestros padres vieron el mar abierto, vieron descender el maná, vieron cómo la nube y la columna de fuego guiaban en el desierto, y aún así dudaron, y aún así murmuraron. Entonces lo que está haciendo es un llamado a no caer en el mismo error, sino que beber de la roca que es Cristo. Porque si no bebe de la roca que es Cristo, ningún judío podrá ser salvo. Entonces, este juicio, ¿para qué es? Para purificación. Israel será depurada para entrar al milenio. Entonces, ningún rebelde será parte del milenio, aunque tenga la nacionalidad de Israel. Que se presente con su INE, o con su, no sé cómo se llame allá, pero su identificación, y diga: pero yo soy judío, pero yo esto. No, es que si no han recibido al Señor, serán cortados, para que Israel quede limpia y pura. Amén. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de este juicio? ¿Alguien tiene un comentario, una aportación que quiera dar? Sí, hermanito. Se va a fijar el Señor en los judíos, en los 144,000 que van a salir de ahí. No cuentan a la tribu de Dan, porque Dan rechazó el territorio que le dio, y ni ahí van a participar. Exacto. 12,000 por cada tribu. Bien. ¿Alguien más? No, bien. Entonces, ahora vamos a ver el juicio a las naciones, ¿sí? Israel ya ha sido enjuiciado y vamos a ver esto entonces. Ahora, ¿quiénes van a estar presentes? ¿Quién es el juicio de las naciones? ¿Quiénes son las naciones? Los gentiles. Los gentiles. Recuerde que gentil es todo aquel que no viene de descendencia judía. Los quienes van a estar presentes para el juicio a las naciones: los gentiles que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga, y los gentiles resucitados que hayan creído por ser muertos, matados durante la gran tribulación. Ese es el espacio para aquellos que recibieron al Señor durante los 3 años y medio de persecución. Este es el espacio para ser resucitados, y este es el espacio para ser enjuiciados. Los vivos que se encuentren en ese momento, y los que hayan creído y sufrieron muerte a manos del anticristo. Para este juicio, hermano,
no serán levantados aún los gentiles incrédulos que hayan muerto en cualquier otra época. Todavía no. Si alguien murió incrédulo antes de que fuera el arrebatamiento, todavía no va a ser levantado. Para ellos está esperado el gran juicio final, pero lo vamos a ver. Entonces, por eso le digo que los únicos que van a ser resucitados van a ser los creyentes que hayan muerto en Cristo, tanto judíos como gentiles. Entonces, para este juicio será mayor el número que para el juicio a Israel, por una cuestión lógica de números poblacionales, ¿sí? Hay millones de judíos en el mundo, ¿sí? Pero hay miles de millones de gentiles en el mundo. Aún a pesar de que la cuarta parte de la tierra haya muerto, porque como lo dice el libro de Apocalipsis, la cuarta parte del mundo morirá. Aún con todo eso, pues desde luego va a haber un mayor número en esto. Y aquí hay una cuestión, digamos, que no es clara. Alguien podría decir, físicamente caben todos los gentiles en el valle de Josafat. ¿Físicamente caben todos los gentiles que habría? No, aquí entonces ¿cómo podría ser entonces que el Señor enjuicie a las naciones? Y algunos argumentan que quienes estarían presentes en el valle de Josafat para ser enjuiciados serían los líderes de cada respectiva nación, porque no podrían estar presentes todos los miles de millones, ¿no? Entonces, pensemos que estará el presidente de tal, el rey de tal, el ministro de tal. ¿Quién tiene Mateo 25, 31 al 33? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Amén. Entonces, eso va a suceder, ¿sí? El Señor comenzará haciendo una separación radical y definitiva. El juicio inicia haciendo una separación radical y definitiva. Dice que las ovejas van a ir a la derecha y los cabritos van a ir a la izquierda. Y yo sé que estos simbolismos pues los tenemos bastante presente. ¿Quiénes son las ovejas? Hablamos de este tiempo, mi hermano. No se vaya a confundir de que usted va a estar ahí, por favor, ¿sí? ¿Quiénes son las ovejas de ese tiempo que estamos estudiando? Son todos aquellos que se convirtieron durante el terrible periodo de la tribulación. Primero, esas ovejas que sí creyeron, viendo todo lo que acontecía, serán tomados como ovejas. Entonces van a ir a la derecha. Pero también van a estar esas personas cristianas antes del arrebatamiento que se quedaron. Y que cuando vieron que sí era cierto, tomaron en serio el cristianismo y lucharon por su fe. Porque nos tenemos nosotros que pensar, porque este es un llamado para nosotros. Mire que si usted y yo estamos jugando al cristiano y llega el arrebatamiento, nos vamos a quedar. Y cuando veamos entonces todas las señales, nos arrepentiremos, pero tendremos que vivir esos 7 años. Los primeros 3 y medio no pasará absolutamente nada en cuanto a temor, pero los últimos 3 años y medio, usted tendrá que luchar por su fe. De manera que no lo hace ahora. Si ahora usted dice, no me congrego, qué flojera, no pasa nada, Dios no se enoja. Si usted le toca vivir esos 3 años y medio, tendrá que hacer hasta lo imposible por mantener su fe. Y cuando venga entonces la separación, si usted se mantuvo en fe, si alguien de los que pensaba ser cristiano, decía ser cristiano y se queda y se convierte realmente esos 3 años y medio finales, irá a la derecha. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Ahora, ¿cómo es que va a ocurrir la real conversión
de estos gentiles durante la predicación masiva de la gran tribulación, ¿cómo es que se va a ver que si ahora sí creyeron en verdad? Si durante a lo mejor toda su vida pues despilfarraron, fueron de doble ánimo, ¿cómo se va a ver? Aquí el Señor está diciendo que va a ser por medio de obras piadosas, que se va a confirmar su conversión. Dice, compartiste alimento, tuviste espíritu hospitalario, visitaste a los hermanos en las cárceles y en los hospitales. Y yo quiero que pensemos bajo el contexto de la gran tribulación, que para Dios va a ser muy significativo y valioso que alguien ayude desinteresadamente a un hermano en la fe. ¿Por qué? Porque no va a haber alimento. Porque quien no esté marcado con la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Entonces aquellos creyentes que se hayan convertido no van a poder tener acceso a alimento tan fácil. Y por eso aquí está diciendo el Señor, tú que creíste y que demostraste tu fe ayudando a alimentar a aquel hermano que sabes que estaba, o que supiste que estaba en la cárcel, o que supiste que estaba en el hospital y lo fuiste a ver, esas van a ser señales de un real cristianismo, de una real conversión. Y es lo que nos está enseñando Mateo 25, 34 al 40. Se lo leo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, hereden el reino milenial preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, pero yo no me acuerdo haberte visto. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto es ayuda desinteresada. Porque los de la derecha van a estar sorprendidos. ¿Pero cuándo fue esto? Digamos que no lo esperaban en ese sentido. Pero el Señor, así como es justo para no olvidar el castigo, tampoco es injusto para olvidar la recompensa. Y todo aquel que haya ayudado, cooperado a algún hermano en la fe, irá a la derecha. Entonces, el servir y ayudar a otro va a ser una marca inconfundible de la salvación. Pero yo quiero que no nos confundamos, porque nunca en ninguna dispensación la salvación ha sido por obras. Alguien podría decir, entonces mis obras me pueden salvar, si le doy a alguien de comer, si lo visito en la cárcel me puede salvar. No, más bien esas obras son evidencia de que eres salvo y aplican ahorita también. Porque por algo el apóstol Santiago dijo, es que sin obras tu fe es muerta. Tú no puedes creer y no ayudar, y no amar, y no perdonar, y no orar. Nadie va a ser salvo por sus obras, pero todos seremos juzgados por nuestras obras. Fíjate entonces el valor que le está dando el Señor. Él no va a decir, tus obras no van a ser suficientes para que te salves, pero sí van a ser suficientes para que yo te enjuicie. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y usted, por favor, hable y piense con fe, pero viva también con fe. La iglesia, para este lapso, ya ha sido recompensada en el cielo. El juicio para los que fuimos llevados en el arrebatamiento ya ha ocurrido. Usted no se tiene que ver aquí. Pero también para los de ese tiempo que sufrieron y sobrevivieron, también hay recompensas. La recompensa es sentarse a su derecha, es decir, entrar al reino de Dios. La derecha siempre ha sido una posición de bendición. ¿Se acuerda ya cuando Jacob ya estaba viejito y José le presentó a sus dos hijos, Efraín y Manasés? El mayor Manasés, y José decía, pues que bendiga con la mano derecha a Manasés porque es el primogénito. Y Jacob dijo, no, el menor será servido por el mayor.
y bendijo. O sea, ve el grado de importancia de la posición de la derecha, que aún Jacob dijo, el menor va a ser más bendecido que el mayor por la posición en la que puso su mano en la cabeza. Así que Dios siempre va a recompensarte por gracia, no porque te deba nada. Si Dios te da una bendición en esta tierra, no es porque Él tenga una deuda contigo, es porque Él es misericordioso, es porque Él es bondadoso. Lo mismo en la posición en la que estés colocado. Él no va a decir, ay, ayudaste a muchos migrantes, ¿cuánto te debo? Mira, te puedo pagar poniéndote a mi derecha. No, Él te va a decir, porque me amaste y creíste en mí, siéntate a mi derecha. Esa es la diferencia. Y ahora, ¿quiénes son los cabritos? Ya vimos a las ovejas, por ende lo contrario. Aquellos que nunca creyeron, ni se arrepintieron, y no solamente eso, sino que fueron hostiles con los cristianos. De la gran tribulación, que esos habrá un montón. ¿Cuántos gentiles no se burlarán de los judíos? ¿Cuántos gentiles no se burlarán de los cristianos que digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estuvo tu Dios? Todos aquellos que los golpeen, les nieguen la ayuda, la atención médica, que los coloquen en las peores cárceles, todos esos serán enjuiciados poniéndolos hasta la izquierda. Aquellos que entregaron y mataron con sus propias manos a algún cristiano haciéndose divertido, porque el Señor dice, los van a entregar. Van a decir, aquí hay un grupo de cristianos que se esconde debajo del sótano allí, y van a venir y los van a matar y los van a encarcelar y los van a humillar. Bueno, todos esos van a ser los cabritos. 41 al 46 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y entonces los cabritos irán al castigo eterno y las ovejas a la vida eterna. Les espera un juicio severo a todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también a aquellos que persiguieron a los cristianos. Las naciones que prohíben el cristianismo, Corea del Norte, su líder, todo lo que les espera a los países islámicos por hacer este tipo de cosas, porque perseguir creyentes es perseguir a Cristo. Y es por eso el Señor está diciendo, a mí me lo hiciste. ¿Te acuerdas cómo dijo a Saulo? Saulo iba a arrastrar y a seguir sacando mujeres cristianas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, no les dijo, ¿por qué los persigues? ¿Por qué me persigues? Porque cualquier acción desinteresada que hagamos para el reino de Dios se la hacemos al Señor, y cualquier daño que hagamos al pueblo de Dios se la hacemos también al Señor. Usted, por favor, no se visualice siendo juzgado en ese momento. Usted diga, pobre de los que estén, pero yo ya habré venido con Cristo con mis galardones, ¿sí? Todo juicio, mi hermano, tiene propósito de mostrar el carácter justo de Dios, pero específicamente este juicio nos recuerda que el Señor observa nuestras obras y que siempre debemos demostrar en quién creemos con nuestras acciones diarias. Usted, en mayor de lo posible, ayude. Dice la palabra, hagamos el bien en cuanto podamos y mayoritariamente a la familia de la fe. Así que cuidado con poder ayudar y no estarlo haciendo. Cuidado con condicionar la ayuda dependiendo de quién sea. Nosotros no debemos de ser como el sacerdote o el levita que ignoraron al samaritano.